Hola, buenos días. Bienvenidos de nuevo a mi canal, La Historia con el profesor Palomo. Continuando con la serie que estamos viendo sobre lo que es la Guerra Civil Española, toca en este capítulo tratar quizás uno de los aspectos más tristes y más sombríos de la guerra, lo que fue la represión en la retaguardia en ambos bandos, tanto en el bando republicano como en el bando de los sublevados. Cuando hablamos de represión, hablamos de todas aquellas víctimas que fueron fusiladas, asesinadas, incluso torturadas durante el periodo de la guerra y de la cual durante 40 años de dictadura franquista pues se intentó de alguna manera ocultar o falsear los datos. Tenéis aquí lo que es un mapa que muestra lo que es la investigación más reciente con respecto a lo que han sido las cifras de la represión. Fijaos cómo, aunque hubo represión en ambos bandos, mayoritariamente la represión se centró en el bando de los sublevados. Fijaos que casi es el doble, aproximadamente unos 80.000 las cifras provisionales, pero cifras contrastadas, 80.000 víctimas en la zona franquista, mientras que no llegarían a 40.000 en la zona republicana. Hay que tener en cuenta que todavía quedan provincias por investigar, por sacar los datos a la luz y que de alguna manera estos datos también son provisionales debido a que las fuentes son complicadas de consultar y difícil de acceder a ellas. ¿Por qué se produce esta represión? ¿Por qué esta matanza de enemigos en el bando en cada uno de los bandos? Pues en principio la represión, por lo menos en el bando franquista, tiene un claro objetivo. Ellos se han sublevado, la sublevación ha fracasado realmente como sublevación militar y son conscientes de que son una minoría, de que los militares realmente los militares que están actuando, por lo menos el primer año en la guerra, es un ejército muy profesional, muy efectivo, pero al mismo tiempo un ejército minoritario. La inmensa mayoría de la población civil era necesario someterla y controlarla. Y la mejor manera que entienden en ese momento para controlar a la población es el terror. Entonces, el objetivo básico de los sublevados es sembrar el terror para asegurarse el éxito en la guerra y primero en la insurrección y luego en la guerra. Una vez que se ha conseguido ese control, Franco también va a intentar, con este método de represión masiva y cruenta, va a intentar eliminar todo lo que son los posibles enemigos futuros a un régimen autoritario como el que él ya está pensando desde el origen establecer en España. En este sentido, pues toda aquella persona que tuviera un carnet de un sindicato o que fuera perteneciente a un partido, militante de un partido de izquierdas, o que simplemente hubiese sido una persona que hubiese expresado sus ideas más o menos librepensadoras, progresistas, laicistas, pues se hacía sospechoso para el régimen franquista e inmediatamente, si no había nada que lo impidiese, podía ser sometido o bien a prisión o bien directamente a la muerte, al fusilamiento. Es una violencia calculada, es un instrumento de guerra, la represión, y es también una violencia bendecida, porque desde el primer momento la Iglesia, al posicionarse con el bando sublevado, justificó todas las matanzas, justificó todo lo que eran los asesinatos como un mal menor en pro de conseguir limpiar España de enemigos, de anticlericales o ateos. Al mismo tiempo, las matanzas van a estar dirigidas desde el principio por lo que son los líderes de la sublevación. No es una represión de alguna manera indiscriminada o una represión espontánea, sino que es una represión calculada. Los militares y también los grupos civiles que apoyan la sublevación, los falangistas, los carlistas, van a realizar una especie de limpieza de elementos radicales, de elementos izquierdistas en las zonas que controlan. Esta represión va a durar realmente durante toda la guerra,
va a ser en principio más intensa, como es lógico, en el verano del 36, pero se va a mantener a lo largo de toda la guerra. Incluso acabada la guerra, va a haber gente que va a ser juzgada y condenada a muerte por haber sido simplemente miembro o participado en el otro bando de la guerra, en el bando republicano. Entonces la represión franquista se va a continuar durante la dictadura y no acabará hasta la muerte de Franco en el año 75. Es una violencia, por tanto, institucionalizada, es decir, son jueces puestos por Franco, militares que se encargan de llevar a cabo esta represión. Es anecdótico como Franco, en los biógrafos que nos cuentan su vida, explican que después de almorzar el dictador solía tomar el café y su secretario le disponía en su mesa de despacho todo lo que eran los informes de las sentencias de muerte y simplemente él se dedicaba a firmar sin ninguna interés por las personas, solo aquellos informes que el secretario le marcaba con un lapicero, pues era para que el dictador pudiera revisarlos y decidir, pero si no había ninguna indicación del secretario, él se dedicaba, a su sobremesa era firmar sentencias de muerte sin ningún tipo de misericordia ni de clemencia hacia lo que son los vencidos. Decimos que la represión va a estar apoyada por la Iglesia va a jugar un papel fundamental. Es curioso cómo incluso Franco va a actuar contra sacerdotes vascos por oponerse o por estar a favor de la República y va a fusilar a sacerdotes vascos, pero la Iglesia no va a tener ningún inconveniente, puesto que desde un principio va a considerar lo que es la represión como un mal menor y necesario en su visión de lo que es la guerra como una especie de cruzada contra los enemigos de la fe y de España. Quizás la víctima más significativa, pero que por supuesto no va a ser ni mucho menos la única, pero sí muy significativa, va a ser el caso de Federico García Lorca, que va a ser fusilado pues simplemente por haber participado de forma activa en defensa de la República, en fomentar lo que eran las misiones pedagógicas. Entonces Federico va a ser fusilado sin ningún tipo de juicio, sin ningún tipo de sentencia, simplemente será fusilado y enterrado en un lugar que todavía desconocemos. Decimos que la represión se va a dar en los dos bandos, también en el bando republicano, aunque en este caso podemos decir que es una especie de represión reactiva, es decir, no estalla hasta que no se ha iniciado la represión en el otro bando. Es como una contestación a lo que es la represión que se está haciendo en el bando franquista. Entonces, el objetivo en este caso es más un objetivo como de venganza contra los militares, los políticos de derecha, empresarios, sacerdotes que se les considera enemigos partidarios del otro bando y por tanto se les asesina, se les fusila sin contemplación. Cada organización sindical, la CNT, la UGT, los comunistas, cada grupo político va a tener sus propios, digamos, métodos de llevar a cabo la represión. Unos lo hacen a base de lo que se llaman paseos o sacas, coger por la noche y sacar a los presos de la cárcel y fusilarlos junto al cementerio o en cualquier carretera. Y va a ser famoso también lo que son las cárceles populares o llamadas también checas, donde se tortura y se intenta sacar información a lo que son los presos. En cualquier caso, y sin que sea esto una justificación, hay que tener en cuenta que esta represión en el bando republicano fue, en principio, una represión muy localizada a determinados momentos de la guerra. Concretamente, el verano del 36 va a ser el peor momento para la represión republicana y luego, puntualmente, pues en el año 37, para Cuellos del Jarama junto a Madrid, o en el año 39 en Cataluña. Pero en general el gobierno de la República, en cuanto pudo controlar un poco la situación, pasado septiembre, cuando ya se forma el gobierno de Largo Caballero, el gobierno de la República va a hacer todos sus esfuerzos por
evitar estos desmanes, evitar que las organizaciones tomasen la justicia por su mano y fusilaran indiscriminadamente, sin juicio previo y sin pruebas y sin ningún tipo de delito en realidad, a personas que fueran simpatizantes del bando enemigo. De hecho, uno de los ministros de Largo Caballero, el ministro de Justicia, va a ser un anarquista, García Oliver, y este hombre va a empeñarse y luchar por evitar por todos los medios, siendo anarquista que era, evitar lo que era la represión indiscriminada. Y eso hace que la represión republicana sea numéricamente muy inferior a la represión franquista, porque desde el gobierno se va a frenar en todo lo posible este tipo de actividades, ¿de acuerdo? Evidentemente, el bando de Franco va a airear y va a intentar justificar su represión, incluso la represión durante el franquismo, sobre el principio de que el bando republicano actuó contra los sacerdotes e intentó asesinar a los sacerdotes. Este dato es quizás el más significativo, porque tenemos que tener en cuenta que muy probablemente los sacerdotes fusilados no lo eran en tantos sacerdotes, sino simpatizantes de derechas y personas que habían apoyado o querían apoyar al bando sublevado. ¿De acuerdo? Igual que hemos visto que en la zona franquista hay un modelo, digamos, de persona que ha sido reprimida, que es García Lorca. En el bando republicano la persona más famosa, evidentemente, va a ser el líder de Falange, José Antonio Primo de Rivera. Él, cuando estalla la guerra, está prisionero debido a que su organización está llevando a cabo actos violentos y está luchando contra la República. Entonces se encontraba prisionero en el momento del estallido de la guerra. Va a ser trasladado a la cárcel de Alicante y allí va a ser sometido a juicio y fusilado el 20 de noviembre de 1936. Es un claro error de la República, puesto que José Antonio había evolucionado en sus ideas, se había posicionado ya en estas alturas en contra de un conflicto militar y estaba a favor de llegar a cierto arreglo o acercamiento de los dos bandos. E indudablemente el fusilamiento de José Antonio no hizo sino perjudicar la posición de la República, puesto que fortaleció enormemente la posición de Franco en el bando sublevado, como después veremos en próximos vídeos. Entonces, tenemos que tener en cuenta que hoy en día todo lo que tiene que ver con lo que es la represión de la guerra se inscribe dentro de lo que es la memoria histórica. Tenemos aquí en este mapa lo que conocemos, porque en realidad hay mucho desconocido, lo que conocemos sobre las fosas donde fueron enterrados y las personas que fueron enterradas en esas fosas. Fijaos cómo los datos contrastan con lo que ha sido el primer mapa de víctimas de la represión, pero en cualquier caso es como una asignatura pendiente que todavía tiene la democracia española de poder desenterrar a estas personas, exhumarlas y darles un entierro digno y reconocer el valor de estas personas, porque en definitiva la inmensa mayoría de todas estas víctimas lo fueron sin haber cometido ningún delito, sin haber participado en ninguna acción militar, simplemente se les mata por quienes son o por las ideas que defienden. Muy bien, hasta aquí este vídeo, espero que os haya gustado y confío que nos volvamos a ver en próximos vídeos.